Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar sobre la importancia de nuestros cuerpos físicos. Actualmente se ha dado a conocer que nuestros cuerpos físicos tienen una infinidad de conciencias creando un universo que es nuestra realidad. Actualmente que estamos pasando hacia, o ya estamos en la quinta dimensión y estamos desarrollando nuevas habilidades, es importante hacer siempre conexión con nuestro ser espiritual, que es el que, en realidad, el creador. Nosotros, dentro del cuerpo físico, contenemos lo corpóreo y lo incorpóreo. Lo corpóreo es todo aquello que puedes ver y es palpable. Y lo incorpóreo viene siendo el espíritu, el alma, los pensamientos, todo aquello que no es palpable. La diferencia entre uno y otro es como la densidad, ¿sí? Dentro de lo incorpóreo, eso es como el creador o la sustancia creadora para realizar lo corpóreo. Entonces, por ejemplo, si tú te fijas, todo lo que existe físicamente primero existió en un pensamiento, ya sea tu casa, tu coche, el cuerpo existió en un pensamiento de alguien también. O sea, todo lo que es corpóreo primeramente vino de lo incorpóreo, de ahí la importancia. Y en estas vibraciones, que también son incorpóreas, pero son reales, se encuentran las de baja o alta vibración. Las más altas es el amor y así se va hasta el miedo, ¿no? Dentro de estas vibraciones, en relación a lo que tú vibres, es lo que traes a tu alrededor, vienen siendo tus semejantes, ¿sí? El despertar de la conciencia quiere decir que las personas vienen siendo más conscientes de sus realidades en relación a que se dan cuenta que todo lo que existe a su alrededor y todo lo que ellas viven es por medio de lo que han pensado, han creado o los miedos que han tenido. Eso es lo que atrae a su realidad, porque el miedo, aunque también es incorpóreo, es una vibración que atrae los semejantes, ¿sí? Entonces, si tú te encuentras con personas agresivas, tienes que ver qué existe de agresivo dentro de mí. Si te encuentras con personas amables, quiere decir que tú también eres amable, ¿sí? Entonces, todo lo que existe afuera es un reflejo de lo que hay adentro, ¿sí? En este tiempo, en esta humanidad, todos y siempre todos hemos sido guiados. Nuestros guías siempre están como muy cerca de nosotros y los podemos escuchar si tenemos momentos de paz, porque los guías no gritan, los guías casi siempre hablan como cuando alguien te habla al oído. Entonces es importante que tengas momentos de paz si tú quieres oír a tus guías. Estos guías muchas veces son acompañados por otros seres que no han llegado a experimentar una tercera dimensión, y entonces por medio de nuestro actuar y todas nuestras experiencias y todo lo que vivimos, los seres que no han experimentado esta tercera dimensión se dan una idea de cómo es y cómo pueden venir a explorar todos los sentimientos que existen en este ámbito, ¿sí? Dimensional. En, en, este, en esta parte del universo, en este sistema solar o en esta parte del universo, nosotros no somos los únicos que tenemos una tercera dimensión. Muchos planetas ya cuentan con tercera dimensión y experimentan los sentimientos, aunque sus envases físicos pueden ser diferentes. Pero aún así es como la tercera dimensión, es una forma de cohabitar en un mundo con ciertas características. Aunque no
todos los mundos tienen las características que tiene esta tierra que se llama Gaia. O sea, aunque otros mundos tengan una tercera dimensión, no tienen las características de este planeta. Pueden ser diferentes las características de los planetas, más las experiencias son similares porque corresponden a la tercera dimensión. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos baja vibración es como el miedo, ¿sí? Y son energías que son vívidamente y reales en nuestros organismos. Muchas veces lo que vienen siendo las frecuencias bajas o de mala vibración, como el miedo o entidades de baja vibración, le podemos llamar así, ellos no tienen un cuerpo humano, entonces ellos no pueden realizar ciertas actividades como nosotros los humanos, aunque nosotros veamos personas que se puede decir que hacen maldad. Muchas veces esas energías de baja frecuencia son como las personas vibran en baja frecuencia, esta energía entra en este cuerpo y es parte de la realidad de esa persona que no ha sabido elevar su frecuencia. Conforme la gente entienda que la baja frecuencia deja de existir cuando eleva sus vibraciones, porque estos parásitos o estos seres que no tienen cuerpo necesitan un cuerpo, utilizan los cuerpos de las personas físicas para realizar sus actos. Es muy importante por eso que las personas comprendan la importancia de sus cuerpos físicos, porque dependiendo de tu resonancia, tú atraes frecuencias o seres de alto o baja vibración. Y porque si existieran los seres con cuerpos que tienen mala vibración, o sea, no necesitarían de nuestros cuerpos y nuestra realidad hubiera sido tremendamente otra. Pero cuando el humano se dé cuenta de la importancia de su cuerpo y que de él depende por sus pensamientos, por lo que ve, por lo que escucha, por lo que habla, que puede elevar, la música que oye también es muy importante, que puede elevar sus frecuencias, estos como frecuencias de baja vibración, que se pueden llamar parásitos, dejan de existir dentro de ese cuerpo físico. Pero es el mismo humano el que les da la bienvenida o no los deja cohabitar dentro de ellos. Entonces, cuando la mayoría de los humanos se dé cuenta que el cuerpo es un tesoro y que al ser un tesoro es como un cofre en donde tú guardas